Buenos días a todos. En ausencia de nuestro presidente, Elías Hurtado Hoyo, que está de viaje por Rosario, me toca a mí darles la bienvenida a la reunión y, como siempre, hacemos el saludo a las banderas, la bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires, la bandera de Chile, que lo homenajeamos hoy por su independencia, su aniversario de la independencia, y la bandera rotaria. Un aplauso para Señoras, invitados especiales, amigos rotarios. Por ausencia de nuestro presidente, el doctor Elías Hurtado Hoyo, quien se encuentra en estos momentos junto a nuestro consocio Juan Carlos Lirossi, festejando el 97º aniversario del Rotary Club de Rosario, nuestro primer club ahijado, preside la reunión del miércoles 11 de septiembre de 2019 y el vicepresidente primero, nuestro amigo Jorge Grimpel, para quien pido un fuerte aplauso. Nos acompaña sentado a la mesa cabecera el invitado y orador de la fecha, el licenciado Mariano Narodowski, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará en el marco del ciclo de conferencias Hacer por la Argentina. Luego de su exposición será entrevistado por la coordinadora del ciclo, la señora Clara Mariño, quien también se encuentra sentada a esta mesa. Celebramos hoy el aniversario de la fecha patria de la hermana República de Chile con la presencia de su embajador e invitado de honor, Sergio Urrejola Monkeberg, quien nos dirá unas palabras alusivas a los postres. Nos acompañan a la mesa cabecera el director de neurociencias del FLENI, querido amigo, el doctor Marcelo Merelo, la señora Silvina Munilla del Rotary Club de Catedral al Sur y presidenta del Comité Distrital de Subvenciones de la Fundación Rotaria, el señor Daniel Mattioli, presidente del Rotary Club de Caballito, y su esposa Alicia Besada de la Veleta de Caballito, nuestros expresidentes Gregorio Badeni, Guillermo Harteneck y Norberto Palacios Baqué, y los consocios Julián de Diego, Josué Berman, Julio Curuchet, Carlos Grimaldi, Roberto Yermoli, José Milei y Gabriel Astarloa, presidente del Comité de Actividades Pro Juventud, a quien he dejado intencionalmente para el final, ya que el sábado pasado, junto a Juan Carlos Lirossi y los jóvenes de Rotaract Club de Buenos Aires, inauguraron la iluminación artificial de la cancha de fútbol en el barrio Rodrigo Bueno como una obra en concreto para conmemorar el centenario de nuestro club y del rotarismo argentino. Pido un aplauso. Hoy es 11 de septiembre y celebramos asimismo el Día del Maestro. La conmemoración quedó establecida en la Conferencia Interamericana de Educación que se celebró en Panamá en 1943. La resolución resaltaba la gratitud y la devoción debidas al maestro de la escuela primaria por su abnegación y sacrificio y resaltaba que ninguna fecha podría ser más oportuna para celebrar el Día del Maestro que el 11 de septiembre, día que pasó a la inmortalidad en el año 1888, nuestro prócer Domingo Faustino Sarmiento. 2 años más tarde, el presidente de la Argentina de aquel entonces, Edelmiro Farrell, firmó un decreto por el cual se adoptó ese día para la conmemoración de nuestro país. El miércoles 18 de septiembre, y continuando con el ciclo de conferencias Hacer por la Argentina, ocupará nuestra tribuna el doctor Daniel Funes de Rioja. Como es habitual, asimismo ese día celebraremos la llegada de la primavera. La reunión es con familiares. Se agradece que remitan a nuestra sede la confirmación de sus invitados. A continuación, les recuerdo los actos programados del centenario. 14 de septiembre, Copa Yacht Club Argentino Centenario Rotary Club de Buenos Aires, regata de regularidad y caravana rumbo a la isla Zárate. Ver en el Informa mayores detalles relativos a la inscripción. 20 de septiembre, torneo de golf, Gran Premio del Centenario, informes e inscripciones en nuestra secretaría. 21 de septiembre, torneo abierto de polo, Copa Centenario del Rotary Club de Buenos Aires, en la cancha 1 de San Isidro a las 14 horas. 27 de septiembre, jornada de tiro deportivo.
El mismo consiste en una visita al lugar de entrenamiento de la Policía Federal Argentina, demostración y participación de los rotarios con intervención de instructores de tiro. Se ruega confirmar asistencia a nuestra Secretaría. A todos ustedes, queridos invitados y socios, le damos una cordial bienvenida al Rotary Club de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Bueno, lo invitamos al licenciado Mariano Narodowski a dar su charla. Mariano. Buenas tardes. Muchísimas gracias al Rotary por la invitación. Señor vicepresidente del Rotary, señor embajador de nuestra República Hermana Chilena. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este rato. Voy a tratar de ser muy sintético en mi planteo. Voy a usar menos del tiempo que Clara generosamente me obsequió para que después podamos tener mayor número de preguntas, comentarios, críticas, sugerencias y algún piropo también, no tengo ningún problema. En el año 2018, el año pasado, en el mes de febrero, salió mi último libro, cuyo título es bastante contundente, es El colapso de la educación. Y en el final de ese libro, en el epílogo, donde yo cuento un conjunto de anécdotas de mi propia vida educacional. Yo cumplo el 11 de marzo del 2020, cumplo 39 años de antigüedad en la docencia, empecé chico. En ese epílogo yo lo que planteo es que es la última vez que voy a escribir algo sobre la educación argentina. Y lo vengo cumpliendo. Es decir, yo publiqué 20 libros. El colapso es el libro número 20. De esos 20 libros, calculo que la mitad son sobre la Argentina, el resto son libros más bien teóricos o más bien generales, y me prometí no volver a escribir. ¿Por qué? Porque en ese libro, en El colapso de la educación, yo lo que hago es explicar la situación de empantanamiento, parálisis, colapso, creo que es la palabra mejor lo define, la educación argentina, y que por lo tanto seguir agregando en ese contexto no contribuye a salir del colapso, sino paradojalmente a mantenerlo. Déjenme, yo entiendo que hay médicos presentes, pero déjenme un poco diletar en este sentido. A una persona que está en una situación de colapso, continuar en su tratamiento con lo que venía haciendo probablemente no lo saque del colapso. Para salir del colapso hay que intervenir. Y hay que intervenir de alguna manera disruptiva, que puede tener distintos caminos, más amigables o menos amigables, pero siempre haciendo algo distinto. Y por lo tanto, si seguimos haciendo lo mismo, el efecto va a ser igual. ¿Cuáles son las categorías de ese colapso? Tendría que estar horas acá explicándolo, pero lo voy a resumir muy brevemente. Todos los países de América Latina tienen indicadores educativos relativamente mejores que la Argentina en los últimos 20 años. Es decir, la Argentina está estancada. Es cierto que los indicadores de Argentina, por suerte, todavía son mejores que lo de la mayoría de los países latinoamericanos. Pero esos países vienen creciendo a un ritmo mucho mayor que el argentino. En el caso argentino, o estamos parados o decrecemos. Se tomen las pruebas internacionales PISA, se tomen las pruebas Aprender, se tomen los datos estadísticos de abandono, deserción, repitencia, y voy a ser muy sintético en esto. La educación infantil, el jardín de infantes, viene creciendo, dato positivo, pero la mayor cantidad de ese crecimiento se explica o por la escuela privada, porque los padres pagan, por lo que el Estado no brinda, o por estos nuevos formatos que son los centros de primera infancia, que empezaron en el gobierno anterior y siguen en este gobierno, que son jardines de infantes a los que ninguno de nosotros mandaríamos a nuestros hijos. Mejores que no haya, pero muy lejos de la calidad educativa que necesita un chico de 4 o 5 años. En la escuela primaria conseguimos la universalidad de la escuela primaria, es decir, que el 99% de los alumnos entre 6 y 12 años vayan a la escuela, lo conseguimos en la década del 70 y lo venimos manteniendo. Un buen dato.
pero el crecimiento de la educación privada es del 25% desde el 2003, mientras que la escuela pública primaria desde el 2003 perdió el 12% de sus alumnos. Es decir, cada vez menos personas eligen la educación pública para sus hijos en la escuela primaria. Una aclaración, 2003 es un dato estadístico, no es una fecha política. De hecho, el gobierno que asumió en 2003 asumió en mayo, difícilmente podría hacer cambios educativos en 2004 e incluso en 2005. Es una tendencia estadística que supera a los gobiernos. Pero es muy llamativo este proceso en el cual las familias, muchas de ellas, sobre todo las que tienen algunos recursos de más, eligen pagar por lo que tienen gratis. Y si pagamos por lo que tenemos gratis, algún problema tenemos. En el nivel secundario, el crecimiento de la matrícula fue muy importante en los años 90. En los años 2000 se estancó al principio, a partir de la obligatoriedad de la escuela secundaria en el 2006 empezó a mejorar. El gran problema que tenemos en la escuela secundaria es el abandono escolar. Es decir, de cada 100 chicos que empiezan en primer año de la escuela secundaria, solo el 50% en total y el 40% de la escuela pública la terminan en tiempo y forma. Y de ese abandono, las 2/3 partes de los que abandonan son varones, adolescentes, varones pobres, lo cual implica una situación de emergencia social. Se van de la escuela y ¿qué futuro tiene un chico de 16 años que no terminó la secundaria? O trabajo muy precario, o vivir de los planes sociales, o economía del delito. Podría seguir mencionando un montón de problemas que tenemos. En los años 2000, el Congreso Nacional decidió que el 6% de la educación del Producto Bruto Nacional va para la educación. Es un dato muy positivo, pero no solucionó los temas de fondo. De hecho, los salarios docentes tienen el mismo nivel que hace muchísimo tiempo o menor, y las condiciones profesionales de la tarea docente también son complicadas. ¿Complicadas en qué sentido? El único beneficio salarial que obtienen los docentes es por la antigüedad, la peor de las maneras de recompensar a alguien, el paso del tiempo. No se pagan aumentos salariales por capacitación, por título de posgrado, por compromiso institucional, por compromiso social, por nivel de vulnerabilidad de sus alumnos, por innovación, por los resultados. Da lo mismo trabajar bien que trabajar mal. Si pasa el tiempo, vas a recibir un pequeño aumento salarial. Y esto genera una enorme desazón en los docentes, que es una parte de lo que explica el enorme ausentismo docente que tenemos en la Argentina. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, el ausentismo docente existe porque existen leyes que así lo permiten, no paritarias. Las licencias de los docentes no están en una paritaria, son leyes de las provincias. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un docente falta, y esa falta es justificada, no lo hace incumpliendo la ley, lo hace cumpliendo la ley, que es la situación más perversa posible. Que el sistema legal ampare esta cosa de que dé lo mismo ir a trabajar que no ir a trabajar. Frente a esto, y ahora voy cerrando, mi diagnóstico es contundente y muy escéptico. La mayoría de ustedes no me conocen, no uso eufemismos, soy muy directo. No soy pesimista porque soy educador desde el 11 de marzo de 1981, pero soy muy escéptico. ¿Por qué? Porque da la impresión de que a la dirigencia argentina no le interesa la educación. No estoy hablando solo de la dirigencia política, estoy hablando de los empresarios, estoy hablando de los sindicatos, no los sindicatos docentes que sí les interesa, estoy hablando de la CGT, de la CTA. Ninguno tiene un proyecto educativo para la Argentina, las grandes religiones tampoco lo tienen,
Los universitarios no lo tenemos. De manera tal que uno podría encontrar algunas personas en la política, en las empresas, en los sindicatos, que sí están interesadas. Me consta personalmente. Recién hablábamos con el vicepresidente, un intento del Rotary de trabajar con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay intentos, pero no hay masa crítica. Todos los intentos están desarticulados y no ejercemos la presión necesaria para que las cosas salgan adelante. Por lo tanto, hasta que esa masa crítica no esté conforme en la sociedad civil o hasta que haya una dirigencia realmente con capacidad de liderazgo, como ver más allá, es muy difícil que salgamos de esta situación colapsada. Está acá el embajador de la hermana República de Chile. Chile es claramente un país que es ejemplo de cómo la dirigencia política, a pesar de sus diferencias, sigue manteniendo un sistema educativo que, si bien ellos se autocritican mucho, a la luz del nuestro es claramente exitoso. Y un último ejemplo. Sarmiento decía que había que educar al soberano. El soberano no estaba enterado que tenía que ser educado. El soberano no le había pedido a Sarmiento ser educado. Sarmiento era un dirigente, como se dice, un estadista, con capacidad de mirar más allá, hacer lo que hay que hacer e incluso pagar los costos, y Sarmiento los pagó, y vaya que sí los pagó, los costos políticos y personales por hacerlo. Yo creo que esa es la tarea que tenemos pendiente. Muchas gracias. Mariano. Sí. Leyendo una biografía del presidente Alvear, hay un momento que recuerda una visita que hizo acá el príncipe de Gales durante la presidencia de Alvear, y leía que en esa época no solo vinieron empresarios británicos, sino que vinieron acompañando al príncipe de Gales maestros y profesores de Gran Bretaña que estaban interesados en ver el fenómeno de la educación en la Argentina. Es más, creo que lo llevaron a visitar, no recuerdo bien si el Otto Kraus o el Bernasconi, y fue el príncipe de Gales a ver esa escuela. La pregunta es, ¿cuándo perdimos ese impulso? ¿Cuándo una Argentina que era un líder en educación en la región se transformó en un país con los problemas que vos has mencionado? Bueno, en primer lugar, retomo un poco o ilustro un poco más el ejemplo, que no lo conocía. Los años 10, 20 y 30, y los 40 creo que un poco también, Argentina era lo que hoy es Finlandia en la educación, o Corea del Sur en la educación, o Chile para los latinoamericanos. Era el ejemplo, y que venían a la Argentina a ver. El más grande pedagogo de la escuela nueva francesa se llamaba Ferrier, y en los años 20 vino a ver el milagro educativo argentino, porque él decía que había que hacer lo que se hacía en la Argentina. ¿Cuándo fue que esto cambió? O como diría Vargas Llosa, ¿cuándo fue que se jodió el Perú? Con perdón de la palabra, pero dice Vargas Llosa, así que lo podemos repetir. Yo creo que fue un proceso muy lento, que se inicia hacia los años 50 y 60. Yo trato de no meterle cuestiones partidarias a esto, porque creo que el colapso es general. O sea, de los gobiernos peronistas, radicales, de las dictaduras militares, de los gobiernos socialistas en las provincias, del PRO, me parece que es un problema general. Ahora, ¿cuándo empezó a ocurrir? En los años 60 se produce en todo el mundo un gran cambio educativo y se pasa de escuelas con un carácter muy jerárquico y una organización del sistema educativo realmente jerárquico, autoritario, etcétera, a un cambio muy influido por nuevas pedagogías que tienen que ver con poner en el centro al alumno, poner en el centro el conocimiento, dejar el enciclopedismo de lado, dejar de ser repetitivos, darle más autonomía a las escuelas. En la Argentina ese cambio no ocurrió, por motivos que sería largo de discutir acá, pero básicamente no ocurrió.
y el sistema educativo público siguió de la misma manera que venía antes. De hecho, la principal forma de reglamentación del trabajo docente en la Argentina es de 1958, el famoso Estatuto del Docente. En su momento fue una gran cosa. Hoy, 61 años después, tenemos el mismo estatuto. No es exactamente legalmente el mismo, porque lo tienen las provincias, pero el formato es el mismo. Lo mismo pasa con el sistema de evaluación de la escuela secundaria. Eso me llevo la materia de diciembre, me la llevo a marzo. Como era en nuestra época, que sigue siendo básicamente lo mismo, eso es de 1927 y no se cambió. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Frente a esta parálisis del sistema educativo argentino público, en los años 60, el 10% de la matrícula iba a escuelas privadas, hoy va el 32%, se triplicó, más que se triplicó. En ese momento, frente a esa parálisis, los sectores medios y altos empiezan a optar por escuela privada. Antes, la escuela privada eran o escuelas muy de élite o escuelas para ciertos grupos étnicos o nacionales, judías, armenias, etcétera, o para los burros. Los buenos alumnos, perdón acá, pero los buenos alumnos iban a la escuela pública. A partir de los años 60, los sectores medios y altos empiezan a ir a la escuela privada. ¿Cuál es el problema de esto? Que los sectores medios y altos son, o somos, los actores principales del cambio en la educación. Somos los que empujamos el cambio en la educación. Los pobres no van a pelear por el cambio en la educación porque tienen otras prioridades. Tienen que darle de comer a sus hijos, tienen que vestirlos y darle una vivienda. Entonces, si la escuela funciona más o menos bien, estarán. Incluso los pobres tampoco tienen experiencia educativa. Ellos no fueron, no son como nosotros que somos gourmets, sommeliers educativos, que sabemos cuál escuela es buena y cuál es mala. Una persona de la villa no sabe, porque no tuvo una familia sobre eso. Entonces los que peleamos por la educación somos las clases medias y altas. Lamentablemente en la Argentina las clases medias y altas nos hemos corrido del debate educativo y eso contribuyó aún más a este problema, a colapsar la educación. No hay un actor que le reclame a los gobiernos cambiar la educación y de resultas de eso, y acá termino, el actor principal de la política educativa en la Argentina terminó siendo el sindicato docente. ¿Pero por qué el sindicato docente? Porque todos los demás no fuimos. No hay que echarle la culpa a Baradel de lo que Baradel no es responsable. Es decir, Baradel o los sindicatos docentes, no lo quiero personalizar, tendrán sus problemas, pero no hay nadie discutiéndole. El único actor que quedó en pie en este colapso es el sindicato docente, y eso no es responsabilidad del sindicato docente, es responsabilidad nuestra que no asumimos el rol que nos corresponde. Mariano, acá tengo una pregunta que dice, considerando que la época de mayor plasticidad cerebral son los primeros 5 años de vida, ¿no habría que empezar a estimular y educar desde el primer año? Sí, por supuesto. Y yo estoy muy a favor de la educación infantil, sobre todo a los 3 y a los 4 años de vida. Es muy difícil hacerlo y sobre todo es muy difícil hacerlo con calidad. Que vayan a un centro de primera infancia donde no hay maestras capacitadas, donde incluso hay maestras sin título, donde no hay recursos auxiliares, que no son jardines de infantes como los que mandaríamos nosotros, es mejor que no vayan a ningún lado, pero todavía está lejos del ideal que debieran tener esos niños. Esta pregunta es, ¿se puede establecer una relación entre la pobreza y la caída de la educación pública en la Argentina? Si el aumento de la pobreza genera una caída en la educación pública, en realidad, si el deterioro de la educación pública genera más pobreza. Exacto. Bueno, yo creo que para todos los que dicen que la educación es la salvación de la pobreza y el desarrollo económico, yo creo que eso tenemos que moderarlo, porque no es necesariamente cierto. Eso es cierto cuando además el país produce riqueza, la riqueza se distribuye equitativamente, la gente paga impuestos por lo que corresponde,
cuando tenemos una estructura fiscal, impositiva y productiva sana. Entonces ahí sí la educación por sí sola no va a resolver nada. Incluso en los 60, justamente Clara, tuvimos esa experiencia en donde la Argentina producía enorme capital humano, pero que no tenía capacidad de trabajo en la Argentina, y eso fue fuga de cerebros. Eso es lo que pasa en muchos países orientales, que producen mucha educación que termina siendo después cooptada por las grandes potencias mundiales. Entonces, no veo una relación tan unívoca. Sí creo que la educación pública lo que hace es generar oportunidades. Y si la educación pública está tan deteriorada como está en la Argentina, las oportunidades obviamente van a ser menores. No creo que una mala educación genere más pobreza, pero sí creo que una buena educación podría generar más oportunidades si esto se acompaña realmente con un proceso de desarrollo económico, de apertura al mundo, de un capitalismo democrático, con una enorme capacidad de solidaridad social como para poder sacar de la pobreza la mayor cantidad posible de compatriotas. Mariano, vos has escrito un libro que a mí me gustó mucho, se llama Un mundo sin adultos. Sí. Bueno, en ese mundo sin adultos, ¿cómo influye esa falta de autoridad hoy en la escuela? Que es de los padres también, es de los maestros. Sí. Es de la Argentina en general sin autoridad. No, es un tema global. En la Argentina particularmente pega de una manera más directa. Nuestra cultura occidental es una cultura en donde el talento, la experiencia, la antigüedad ya no están asignadas a los viejos, a los ancianos, a los adultos. Ser adulto, ser viejo, ser anciano, incluso no se pueden usar esas palabras ya, ¿no? Hay que decir personas de la tercera edad o algún eufemismo parecido, adultos mayores, perdón, me corrigen porque no se puede, ya ni siquiera se puede decir, porque genera una... Bueno, antes decir que alguien era un viejo era un halago, no un insulto. A Perón le decían el viejo, porque era el que sabía, era el que conducía, era el que lideraba. Hoy no se le puede decir viejo a alguien porque es un insulto. Entonces, efectivamente, nuestra sociedad es una sociedad que sospecha de la obsolescencia de los adultos. Y eso en la escuela es un problema. ¿Por qué? Porque la escuela es una tecnología del siglo XVII que funciona en base a combustible adulto. Un adulto que sabe, que tiene algo para decir, que tiene algo para enseñar y que le transmite un montón de conocimientos, experiencias, actitudes y conductas a un conjunto de alumnos que son no adultos. Entonces eso es un gran problema en la Argentina. Es un problema global, yo creo, sobre todo de las sociedades democráticas. En las sociedades no democráticas todavía se mantienen sistemas de autoridad jerárquica y el problema es ver cómo lo resolvemos. Yo creo que va a ser muy difícil volver atrás, me encantaría volver atrás, sobre todo ahora que estoy rumbo a ser una persona de la tercera edad, pero no es posible volver atrás. ¿Por qué se da esto? Porque los cambios tecnológicos son tan violentos y tan profundos que se supone que son los jóvenes los que fueron procesados por esos cambios, los que tienen capacidad de operar mejor sobre el mundo. Vuelvo un poco sobre lo que dijiste al comienzo, que la dirigencia argentina en realidad no se preocupa por la educación o no tiene una voluntad de cambio profundo. De acuerdo a tu experiencia, has sido ministro acá en la Ciudad de Buenos Aires en la primera gestión de Mauricio Macri. Cuando vos planteás estos temas a la dirigencia política, ¿qué pasa? Bueno, no quisiera spoilear la respuesta porque está al final de mi libro, así que adquiéralo en su librería amiga, en El colapso de la educación. No, hablando en serio. ¿Qué pasa? Yo ahí cuento varias anécdotas en el libro, en serio, pero básicamente todos te dicen que sí, pero todos te dicen, bueno, no todos, pero en general el consenso de unos de tirios y troyanos, ¿no? Es que no es el momento, nunca es el momento. Nunca es el momento. Entonces, ¿por qué? Porque las elecciones tal cosa, porque las encuestas no nos están dando bien, porque le tenemos miedo al sindicato docente,
porque si nadie nos reclama y si no pagamos costos políticos, ¿por qué lo haríamos? Y es un razonamiento bastante razonable en términos de la lógica de un político. Un político quiere autorreproducirse. Entonces, si no hacer una reforma educativa no le cuesta, entonces, bueno, tenés que ser Sarmiento para hacerla igual. Entonces tal vez haga falta un nuevo Alvear o un nuevo Sarmiento, aunque pienso más bien que hay que olvidarse un poco de Sarmiento porque esa carga también nos pesa mucho. Yo estimo que hay personas en los gobiernos, en la política, que son muy valiosas. A mí me ha tocado estar con varios, no vamos a dar nombres, pero de distintos sectores políticos son muy valiosos, pero que incluso ocupando los más altos niveles, incluso no logran masa crítica. No logran masa crítica. Entonces ahí tenemos un problema, que es que muchas veces el sindicato docente hace de chivo expiatorio de la situación. La culpa es de los sindicatos docentes. Yo no digo que la culpa no sea de ellos, también es de ellos. Pero la pregunta es quién los desafía. Pero quién los desafía en serio. Quiero decir, no en el sentido de si van a ganar 5% más o 5% menos, que siempre la discusión es salarial. Estoy pensando en cómo hacemos para cambiar la carrera profesional docente, cómo hacemos para mejorar la calidad de las escuelas, cómo hacemos para hacer escuelas más innovadoras. La verdad que esa discusión no está sobre la mesa y quienes tienen que ponerla sobre la mesa son las dirigencias políticas, no el sindicato. Los sindicatos docentes son siempre conservadores, en todos los países del mundo. Nuestros sindicatos docentes argentinos no son distintos a los de otros países. Yo les recuerdo que, por ejemplo, cuando se hizo una reforma, cuando Peña Nieto hizo la reforma educativa en México, metieron presa a la secretaria general del sindicato docente. Y cuando Correa hizo una reforma educativa en Ecuador, también metió presos, eran varios varones y mujeres, durante un tiempito más corto, también a los dirigentes sindicales. Quiero decir, yo estoy en desacuerdo en los dos casos, me aclaro, porque para mí la democracia es más importante que la reforma educativa. Y ahí hubo, en ambos casos, un reflejo autoritario, aunque la reforma era buena. Prefiero ser un liberal ineficaz antes que eficaz y autoritario. Prefiero pagar ese costo. Creo que hay que hacerlo bien, de todas maneras. A lo que voy es que no somos los únicos. Ahora, por ejemplo, Lula, en Brasil, consiguió hacer rankings de escuelas, que acá es una mala palabra, con un sistema muy sofisticado. No es poner las pruebas de evaluación por escuela y nada, es más sofisticado, es técnicamente muy bueno. Lo hizo Lula. Y cuando Lula lo hizo con su ministro de Educación, Fernando Haddad, en aquel entonces, el sindicato docente decía que que era del PT, decía que Lula era neoliberal. Y Lula lo hizo igual. Y Fernando Haddad no solo que no pagó costos políticos por eso, sino que después de eso fue intendente de San Pablo y fue candidato a presidente ahora con Bolsonaro y es uno de los dirigentes del PT más reputados. A lo que hoy es que al político también le sirve hacer cosas por la educación, apostar por la educación. Y estoy poniendo el ejemplo de Lula porque nadie podría sospechar de que esa es una reforma neoliberal. O tal vez sí, pero ¿a quién le importa? Es lo que hay que hacer. Es efectivamente lo que hay que hacer. Mariano Narodowski, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a entregarle a nuestro orador, Mariano Narodowski, una medalla en recuerdo de su participación en esta reunión y es una feliz coincidencia que ocurra en el Día del Maestro. Bueno, invitamos entonces ahora al señor embajador de la República Hermana de Chile a que nos diga unas palabras con motivo de la independencia de su país.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, amigos rotarios, que me han dado esta oportunidad y en este homenaje a la independencia de Chile, decir unas pequeñas palabras y especialmente informar y contar cosas que se hacen en breve, que posiblemente muchos de nosotros, porque no se conocen, también no las valoramos. Y quiero ser muy breve. En las cosas que se trabajan con Chile, con Argentina, son muchísimas. Existe una amistad que no va solamente en las buenas palabras y en elogiarnos unos a los otros, sino que hay un trabajo permanente día a día en cada una de las regiones, en cada una de las provincias, entre nosotros. Tenemos un acuerdo de libre comercio que entró a vigencia el 1 de mayo de este año, que posiblemente es de lo más moderno que existe el Tratado de Libre Comercio entre los países, y que tiene cosas de utilidad para el comercio, para participar en las licitaciones de uno y otro país, y también para el turismo, esa cosa tan simple que es el roaming, que esperamos que este año se pueda usar en los dos países el mismo. Tenemos el tema del gas, que es un tema recurrente, y que la semana antepasada concurrí con 14 o 15 empresarios a Vaca Muerta, en la cual se juntaron con las empresas argentinas para ver cómo volvemos a comprar gas las empresas particulares y también ustedes nos venden el gas que producen. Tenemos 8 comités de integración a lo largo de todo Argentina y Chile, en los 4.500 áreas de frontera, en que se trabajan los temas migratorios, aduaneros, fitosanitarios, temas de cooperación policial, temas marítimos portuarios, temas de infraestructura, corredores bioceánicos, comercio y producción, turismo, medio ambiente, riesgos y desastres, temas de salud, de connacionales de un lado al otro, ciencia y tecnología, educación, cultura, el trabajo del intercambio de los universitarios, comisión de género y políticas públicas. Hay un comité en el norte que se llama el NOA, un Atacalar, Cristo Redentor, Agua Negra, Pehuenche, Austral y un comité técnico de controles integrados. Tenemos una comisión binacional de investigación científica marina austral entre ambos países en que trabajan en el canal del Beagle y en los espacios marítimos australes y lo trabajan las armadas. Tenemos una comisión de ministros binacionales en forma permanente. Tenemos un foro de diálogo estratégico en 2030 con Argentina para ver cómo nos vemos y cómo nos miramos el año 30. Tenemos una colaboración activísima entre las Fuerzas Armadas en las actividades en la Antártica, en las bases de colaboración, en el rescate y que pasó la última semana, un rescate de un helicóptero argentino que fue rescatado, y tenemos ese trabajo en forma permanente. Existe un intercambio grande de personas de las Fuerzas Armadas que están en uno y otro país. Nosotros este año tenemos más de 35 concursantes, no alumnos, sino que de capitán para arriba, trabajando en los institutos militares argentinos y viceversa Argentina. Las divisiones de las Fuerzas Armadas con sus pares trabajan permanentemente en las zonas fronterizas, en entrenamiento y apoyo de rescate en caso de catástrofe. Existen distintas comisiones de trabajo en forma permanente. ¿Y por qué he querido recalcarle esto? Porque no solamente hemos trabajado juntos en la independencia, sino que los dos países nos necesitamos, nos tenemos que querer, nos necesitamos uno al otro, y creo que en el mundo lo más importante hoy día es la relación comercial que podamos tener. Argentina tiene muchas posibilidades de sacar sus productos al Asia-Pacífico por Chile. Podemos trabajar eso y que sin duda será un beneficio grande. No solamente en la parte económica, sino en la hermandad que debiéramos tener. Gracias al Rotary porque me ha acogido durante todo este tiempo en que he estado aquí con mucho cariño, he hecho muchos amigos y quiero agradecerles enormemente esta posibilidad de estar con ustedes y que conozcan que no solamente
hay palabras de buena crianza entre Chile y Argentina, sino que hay mucha colaboración, trabajo en conjunto, en que cada una de las regiones se beneficia y se multiplican las amistades entre nosotros. Así que muchas gracias por esta oportunidad y quiero aprovechar esta presencia de rendir un brindis y entregarle un reconocimiento al presidente del Rotary de agradecimiento nuestro por la acogida y por la amistad entre nosotros. Muchas gracias, señor embajador. Y quisiera hacer un brindis por la presencia del embajador de la República de Chile y por los mejores deseos para que este nuevo festejo de la fiesta de la independencia de la República Hermana de Chile signifique a través del tiempo, desde hoy, a través del tiempo, un fortalecimiento permanente de las relaciones entre nuestros pueblos y que realmente ese fortalecimiento haga posible obras como las que el señor embajador comenta y nuestros países puedan marchar al unísono en son del progreso y la prosperidad. Muchas gracias.